Infiltrados por Top Latina. Ahora vamos a hablar de algo que se ha depositado en el Congreso. ¿Qué más? Y que las personas no le habían prestado atención hasta que salió la información. Y es que habemos reforma laboral en el Congreso. Para eso vamos a hablar con el director técnico jurídico de la mesa que creó la reforma laboral en la República Dominicana. Javier Suárez, ¿qué pasa? ¿Me miraste? No, para nada. Solo agradecer la invitación a hablar aquí de este tema que a mí me apasiona tanto. Javier Suárez es un amigo. Es un gran amigo y el gran obviador de ¿cómo que se llama? De la cesantía en el tema. El gran olvidador de la cesantía en el tema. Pero deja eso para el final. No. Si ustedes saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pasa que aquí vino la directora de Copardón. Ajá. Y la directora de Copardón dijo... Una mujer muy, muy elegante y muy inteligente. Sí, lo es, realmente. Sí, y lamentablemente no pudimos grabar por temas técnicos su entrevista, pero la recordamos, tenemos planta. Y en esa entrevista ella decía claramente que el empresariado lo único que reprochaba de la reforma laboral era que se había obviado el principal tema para el sector empresarial, que era la modificación de la cesantía o digamos que la transformación de la cesantía a otra figura que permitiera el mismo resultado, más no el mismo costo para el empleador. Al fin y al cabo, ¿realmente fue que se obvió este tema o fue un tema o fue que para que pasara la reforma laboral eso no se podía tocar? Mira, te voy a explicar, porque yo tuve durante este proceso de 2 años y pico, bastante largo, y te voy a hacer un antecedente histórico para terminar respondiendo tu pregunta. Recordemos que el presidente, cuando llamó a esas reformas, no solo de un solo tema, sino de variados, que creo que al final terminaron siendo 15, el único tema que se sacó del CES fue la reforma laboral. Y se mandó al Consejo Consultivo de Trabajo, que es el órgano creado dentro del Ministerio de Trabajo para modificaciones de leyes y consulta del ministro con esa intención. Entonces, ese Consejo Consultivo de Trabajo que se comenzó a reunir, si mal no recuerdo, el 2 de febrero del 2022, fue la primera reunión, creó una mesa técnica jurídica, donde por cada parte, por cada sector del tripartismo, pues se puso una persona. Incluso también se amplió al tripartismo plus, lo que le llamamos los laboralistas, y es que se abrió un correo electrónico para que la sociedad mandara documentación en torno a las posibles reformas y los cambios que ellos querían. Se tocó variados temas, pero lo que sí está claro es que ese documento que salió fue fruto de un consenso arribado porque todos los actores pusieron sobre la mesa los temas de interés que querían. Muchos se quedaron atrás, por ponerte un ejemplo, para el Ministerio de Trabajo se quedó atrás el Instituto de Bienestar del Trabajador, que era un tema bastante importante, y para todos los sectores se quedaron. Ahora, respondiendo claramente su pregunta, ese tema sí se discutió en la mesa. Sí se discutió en el Consejo Consultivo de Trabajo, lo cual es un avance, porque hubo un consenso primordial de discutir el tema. Perfecto. Y se discutió. Recordemos que estas discusiones están hablando de un primer intento desde el 2008. Y un primer intento formal en el 2013, cuando el presidente Danilo Medina hizo una comisión de 6 personas, entre ellos destacados abogados como Marisol Vicén, Joaquín Luciano, y de recordar los economistas, creo que estaba Jeffrey Lizardo y Jochi Vicente, actual ministro de Hacienda. Ellos presentaron un proyecto, pero no pasó la suerte de seguir hasta el Congreso y ser aprobado. También en el 2016 se vuelve en INTEC y tampoco se llegó a ningún acuerdo. En el 2017 también el Ministerio de Trabajo, luego de las elecciones, trata de volver a poner el tema, pero ahí quedó. Y ya es con esta nueva administración que realmente se le da el carácter, se le impregna ese carácter de no, vamos a discutirlo porque estamos hablando de un código de trabajo que tiene 32 años. Realmente hay que actualizarlo. Y la totalidad de las cuestiones que se llevaron en ese proyecto fueron consensuadas y es un avance significativo. Que se quedó ese tema,
se quedó, pero no fue que no se discutió, se discutió. Y Lo que no se llegó a ningún consenso. O sea, ya, ok, ya, perfecto. Esa era la próxima pregunta, si se había llegado a algún consenso. Yo sí quiero saber por qué, bueno, el presidente Luis Abinader siempre ha querido ser reconocido y recordado como el presidente de las reformas, se lo ha dicho públicamente. Pero los dominicanos tienen, vamos a decir ahora mismo, mucha presión y han existido muchas críticas respecto a la prisa con la cual se están llevando a cabo este tipo de procesos que realmente son importantes y determinan muchas cosas para el día a día de los dominicanos. Han habido muchas críticas de si es necesario poner tantas reformas en el Congreso Nacional al mismo tiempo, porque estamos debatiendo una reforma constitucional, luego se comenzó a debatir una reforma fiscal que, bueno, causó mucho revuelo, y ahora está en el Congreso la reforma laboral. ¿Era de verdad necesario hacerlo así con tanta celeridad? Mira, eso yo particularmente hablo desde un punto técnico, todo es político en la vida, pero yo hablo desde un punto técnico. Realmente yo entiendo que el Estado Dominicano necesita muchas transformaciones. Sí. Y teníamos mucho tema pendiente de muchos años. Y creo que pasar todas las reformas al mismo tiempo, a lo mejor se pudo hacer más despacio. Sí, se pudo, todo es mejorable. Pero entiendo que es necesario ese depósito de todas esas reformas para avanzar como Estado. Fíjate, y ya saliéndome totalmente del tema, mira cómo la constitucional pasó rápida. Sí. Y creo que no lo estamos viendo ahora, pero dentro de 20 o 30 años vamos a entender que eso fue un cambio bien grande para el sistema presidencial actual que tenemos. Porque como yo lo estaba escuchando ahorita, podremos tener muchos diferentes presidentes a lo largo de los años. Una de las innovaciones que trae esta nueva reforma laboral es el tema del teletrabajo. Evidentemente, después del COVID se comenzaron a implementar nuevas dinámicas para que las personas puedan trabajar desde su casa por el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿Qué está previsto en la reforma laboral respecto al teletrabajo? Sí, mira, nosotros se hizo una resolución en el año 2020, en noviembre, que traía el teletrabajo. Se hizo desde el Ministerio de Trabajo, se publicó, causó cierto revuelo porque era, vamos a decir, era un cambio total en la forma de hacerlo y sobre todo que exigía la firma de un contrato, así fuera con firma digital o con tinta azul, como decimos los abogados. Entonces recuerden que estábamos trancados en esa época y variados sectores desde la banca, zonas francas que tenían todavía equipos, pues causó un revuelo. Pero esa resolución se tomó en esa mesa técnico-jurídica, se le presentó y quiero también hacer valer y mencionar esos abogados que estaban ahí como Tomás Hernández Met, Rosalina Trueba y sobre todo el maestro de maestros, el doctor Rafael Alburquerque. Oh, claro. Entonces, esa resolución se tomó y entre esas personas pues se discutió cómo pasar eso a una reforma del Código de Trabajo. Y el único aspecto que se discutió, porque lo que se había hecho en el ministerio estaba bastante robusto, lo único que se discutió fue el tema del gasto. ¿Cómo sería el gasto? Recordemos que en esa época muchísimas empresas salieron corriendo a llevar inversores, a llevar routers, porque la gente tenía que seguir trabajando. Y eso fue lo único que se hizo, es tipificar correctamente quién va a asumir los costos, que tiene que estar en el contrato de trabajo, porque sabemos que si tuviéramos teletrabajando aquí, ustedes nos hubieran cogido un tapón de media hora. Ok, vamos entonces a determinar cuál es eso. O sea, qué es lo que establece la reforma en cuanto a eso. Empezó a hacer teletrabajo, esta emisora va a empezar a transmitir a través de Zoom. ¿Quién paga el internet? Correcto, eso es lo que tenemos que como empleador y empleado ponernos de acuerdo. Eso por ejemplo, es una firma entre ambos. Porque te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que a ti te gusta jugar mucho y tú tienes un internet de 7 terras, yo no sé cómo le dicen a eso, pero tú lo que vas a mandar es documentos de Word. Realmente habría que darte un anticipo por un internet que ya tú tienes. Recordemos que estamos en el país en que tú llevas tu comida y el empleador te dice que te la va a invitar y tú te la comes igualito y después te come la tuya. O sea, ese es el país en el que vivimos. Es el país en el que el empleado dice no, que lo pague el empleador. Correcto. Es el país en el que decimos, bueno, yo voy a trabajar, no se ven las comodidades mutuas. Exacto. Ok, no voy a gastar en gasolina,
pero tengo que pagar el internet, por ejemplo. Ok, bien, vamos, ya dijimos que eso tenemos que ponernos de acuerdo, empleador-empleado. El domingo se habló del día libre y que el día libre iba a ser pactado entre las partes. Muy específicamente el domingo, que no necesariamente se pague doble. Domingo y días feriados, supongo. Sí, correcto. Esta parte, ¿realmente ustedes consideran que el empleado está en condiciones de negociar esta parte cuando, vamos a suponer, el restaurante le dice, no, es que aquí los días que se libra es los lunes? ¿Realmente existe la capacidad de negociar eso? Mira, hay ciertos sectores, y tú pusiste el ejemplo ideal. El mejor ejemplo. Porque es así. Sí. Los restaurantes, la mayoría libran los lunes porque sábado y domingo estamos atendiendo mucho. Aquí lo que se hizo fue a clarificar algo que estaba en la ley de una manera, pero ya no se usaba de esa. ¿En qué sentido? El domingo, por ciertas leyes que hay, no ni siquiera el Código de Trabajo, leyes de antaño, como de los 40, 50, que decían que los domingos son feriados. Ok. Los domingos son feriados. Entonces, ¿qué pasaba? La normalidad es que muchísimas plazas, muchísimos restaurantes, como tú pusiste el ejemplo, tienen que trabajar los domingos. Entonces, lo que se hizo aclarar fue que si el trabajador labora los domingos, recibirá su sueldo normal. Ahora, tú ponías un ejemplo de los días de fiesta. No. Los días de fiesta son diferentes, distintos y distantes a un domingo. Sí. Si un día de fiesta cae un miércoles, ahí hay que pagarle doble al trabajador. O sea, que el día libre no es lo mismo que el día de fiesta. Correcto. Ahora comprendemos. Entonces, ese día domingo se deroga esa ley que establece los domingos como feriados, y entonces por eso es que se aclara que por eso va a recibir su salario normal por trabajar en ese día, porque va a ser parte de su jornada, y su descanso lo tendrá otro día. Podría ser un miércoles, podría ser un jueves, podría ser un viernes. Lo que sí tiene que tener 36 horas continuas de descanso. Perdón, Lady Javier, hace unos años el Ministerio de Trabajo emitió una regulación que pretendía pues ordenar, regular muchos aspectos vinculados al trabajo doméstico. Esa regulación fue rechazada en su momento por el Tribunal Constitucional sobre distintas bases, pero parte de los puntos que se le criticaba a esa disposición del ministerio era que imponía una serie de deberes a los empleadores que no se ajustaban a nuestra realidad. Y cuando hablamos de empleadores es tanto yo como dueña de casa, pero también mi empleada, correcto, que es empleadora, porque para ir a mi casa a asistirme, a ayudarme, tiene que dejar su bebé con alguien, por muchas razones. Eso se criticaba desde el punto de vista, por ejemplo, de la obligatoriedad de tener un contrato en su momento, de la obligatoriedad de cobertura social, de las jornadas de trabajos. Muchas personas, por ejemplo, sus niños están en las escuelas, en clases en las tardes, vienen llegando a la casa 5 o 6 de la tarde. Entonces, la imposibilidad material de ajustar ese horario al verdadero ritmo que se lleva en un hogar fue parte de todas esas críticas. ¿Qué se recoge en esta reforma de aquella discutida resolución del Ministerio de Trabajo? Sí, mira, excelente pregunta, y sobre todo porque es la parte que más orgulloso yo estoy de haber trabajado en el Código de Trabajo. Es cierto, esa resolución se hizo y luego fue, vamos a decir, el Tribunal Constitucional ordenó que el Congreso ordenó que eso no podría ser por resolución, sino que tenía que ser por el Congreso. Entonces, eso se está cumpliendo. Se está cumpliendo y se tomó como punto de partida para mejorar ya el acápite que existía en el Código de Trabajo de las trabajadoras domésticas. Se tomó esa resolución y se trajo al ruedo de la mesa técnica jurídica, y ahí se discutió, y viendo ese reclamo de la sociedad, porque tengo ese recuerdo bastante vivo de esas discusiones que se armaron, se adecuó bastante más. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las cuestiones de los contratos, la vacación y todo eso sigue siendo igual, la misma obligación, pero en cuanto a la jornada,
que ahí es que donde está el punto transversal de esta discusión, la persona o el trabajador del hogar que no tiene que pernoctar en la casa de familia va a tener un horario máximo de 8 horas al día. Pero a diferencia de aquellos que sí tienen que dormir en la casa de familia, van a tener una jornada máxima de 10 horas. Entonces eso tiene que ser discutido entre los empleadores y el trabajador de cómo se va a llevar esa jornada, porque evidentemente todos tenemos nuestro timing de que nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 6 para ir al colegio, ya luego ese empleado se queda en la casa, a veces hace algo, a veces no hace nada, hasta las 11 que prende los fogones, como se dice en el campo, para hacer la comida. Y entonces ahí va a tener que haber esa sinergia de cada hogar per se. Y por ejemplo, hay mucha gente que ahora vive sola, que va a un empleado del hogar, limpia y se va. Otra cuestión que sí es importante es saber que va a tener un pequeño preaviso de 5 días para terminar el contrato. O sea, tenemos que informarle al trabajador del hogar que va a haber ese timing ahí. Ahora bien, creo que se mejoró muchísimo, bastante, porque en la resolución la jornada era única y exclusivamente de 8 horas. Sabemos que a veces eso en un hogar es un poco muy cerrado. Entonces se escuchó a esa población, a esos, vamos a decir, a esos reclamos que hubo y se adecuó. Se adecuó en esa mesa técnica jurídica, se llegó a un consenso y se plasmó en ese proyecto de Código de Trabajo. Eso pasaría a ser acordado entre empleadora y empleador. Correcto. Por ejemplo, esa familia que pasa prácticamente el día fuera de la casa, o sea, eso es algo verbal, hay que dejarlo por escrito en el sentido de que, mira, nosotros retornamos a la casa 5 de la tarde, 6 de la tarde, de 7 de la mañana que uno sale hasta las 12, tú puedes tomarlo libre, de 12 correcto, a 5 correcto, empiezas a preparar los alimentos, o sea, eso tiene que ser debidamente establecido. Lo mejor es, tú que eres abogada lo sabes, lo mejor es todo por escrito. Nada verbal, y cuando usted le pague su salario, si se lo deposita en una cuenta, tener su comprobante, porque se hablaba de situaciones de embargos en casa y ese tipo de cosas que no iban a ocurrir, porque si no estaban ocurriendo ahora, porque tenían que ocurrir con esa resolución. Pero siempre es bueno tener todo claro, mientras más claro es mejor, y cuando no dejar nada por verbal. Javier, cuando la empleada abandona su puesto de trabajo, eso como no hay cesantía, no hay ningún problema. O sea, si se abandona, lo ideal sería usted notificarlo al Ministerio de Trabajo, pero no hay esa obligación, porque recordemos que estamos en la esfera de un hogar. Sí. El hogar no es una empresa, el hogar no suma, el hogar resta. Suma en felicidad, cuando uno tiene su familia bien estructurada. Pero después de ahí lo que hace es menos tanto de salami, menos tanto de esto y menos tanto de aquello. En mi casa el chiquito es duro comiendo salami. Por eso lo traigo a colación. Y una pregunta, porque esto causó mucho revuelo en los últimos días, el tema de cuando las domésticas utilizan el teléfono celular en horas laborables, que tú puedes despedirla, que no sé qué. Mi mamá el otro día lo primero que hizo, que la trabajadora estaba escuchando una plataforma de radio y le dijo, mira, yo te puedo votar a ti, no sé qué, no sé cuánto. La amenazó, pero la amenazó. Entonces yo me quedé como pensando, pero ¿y cómo funcionaría entonces? Eso fue a raíz de una publicación de un medio de comunicación que dijo que ya los celulares no se van a poder utilizar en el trabajo. Sí. Realmente dentro de las obligaciones que va a tener el empleado es no usar los celulares, la tableta, la computadora, cualquier equipo para uso personal. Ahora bien, eso ya estaba en todas las empresas. Sí, lo único que se hizo fue adecuar el código, pero todas las empresas tienen políticas de uso de los medios electrónicos. ¿Cómo usted puede hacer? Una llamadita a la casa para saber cómo va todo. Sí. Por eso es lo que digo. Va a haber ese ánimo de que podemos usarlo para ese tipo de cosas. Vamos a utilizar el WhatsApp, etcétera, etcétera. Habrá empresas que pondrán muy rígidas estas políticas. Y hay empresas que ya la tienen así. Por ejemplo, en una zona franca, usted no puede entrar con un celular. En un call center tú lo tienes que dejar en un También, correcto, porque trabajamos con ciertas informaciones que no podemos tener acceso a ellas con un pantallazo y un sinnúmero de cosas. Y entonces, esto realmente lo que va a hacer es que cada empresa regule, tenga una política
propia y regule el uso de los medios electrónicos. Pero sí, eso se adecuó y se plasmó. Porque hay muchas cosas, como jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y un sinnúmero de cosas más, que se plasmaron en ese proyecto consensuado y se depositaron para eso. Una de ellas es esta cuestión de los medios electrónicos. Las vacaciones, Javier. Se dice que se aumentan los días de vacaciones, pero ¿cómo queda entre las empresas y los empleados? Que algunas empresas dicen, yo no te voy a dar más de 14 días. Yo te voy a pagar el restante, pero si yo le digo, yo no quiero el restante, yo quiero mis días. ¿Qué pasa ahí? Mira, ahí lo que se hizo fue aumentar a 15 días luego de 3 años. 15 días de beneficio, 15 días laborables. Lo cual en una jornada de lunes a viernes se puede convertir en 3 semanas, Sí. que ayudará a conciliar bastante la vida familiar y laboral, porque 15 días, 3 semanas son bastante tiempo. Y adecuando de los consensos que se arribaron, adecuando al convenio de las vacaciones de la Organización Internacional de Trabajo, se puso que una fracción de esos 15 días o de esos 14 días, dependiendo de la cantidad de años que tenga el trabajador, tienen que ser de 6 días. Y también, viendo el uso y costumbre de aquí, se permitió que todo lo otro se pueda fraccionar. Ok. Porque estamos claros que el trabajador llega a recursos humanos. Doctor, me voy para un resort, quiero el viernes. Sí. Doctor, tengo que ir a una licencia, a un espectáculo de mi hijo, necesito un día. Y se va dando esos días. Sí. Pero aparte de las vacaciones, también le quiero apuntalar un tema, recordándome de doña Laura, que los empleadores también aumentaron. O sea, eso fue uno de los consensos que se llegó. Aumentaron en un 100% la licencia de paternidad. Que uno dirá que poco, de 2 a 4 días, pero no lo es. Porque eso tiene un impacto económico en las empresas, que hay que reconocerle eso al sector empleador, Sí. que pasó esa bandera y dijo, sí, vamos a aumentarlo. Y esto también cumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional de un recurso que sometió nuestro querido amigo Alberto Fiallo, que decía que ese permiso de paternidad debe de adecuarse y ser más equitativo en cuanto al permiso de maternidad. Pues claro, sabemos que nunca vamos a llegar ahí porque es imposible, pero eso hay que reconocérselo a los empleadores, porque lo asumieron ellos el costo y no lo asumió la Seguridad Social. Que esa es otra parte de otra discusión posterior, porque entiendo que 4 días también es muy poco. Yo creo que algunos 10 mínimo o 15 como máximo también debería de ser el tiempo que debería de dársela a los padres cuando le nace un hijo. 4 días te toman si tú no llegas temprano a la circunscripción que te toma, a la junta. Si tú no llegaste temprano, 4 días que tú vas a durar en esa chelcha, Sí, tratando de ponerle el nombre. No, y sobre todo turno. que te den el certificado en el hospital, también es un proceso. También hay algunos que están un poco más organizados. Sí. Porque hay que levantarse que a las 2 de la mañana. A mí me tocó eso. Sí, Bárbaro. llegué a las 5 y me Después tocó que el tú número fuiste. 37. Mi madre. Javier, tú comentabas ahorita cómo fue presentado el tema de la cesantía en la mesa de trabajo. Pero a pesar de ese proceso, pues muchos dicen que la reforma no debió presentarse excluyendo el tema de la cesantía. ¿Cómo tú ves eso? El resto de conquistas, ¿si justifican que se haya avanzado de esa manera? Te diría que eso está totalmente justificado. Como decía al principio, tenemos 32 años. Pero si vamos a ese proyecto, mira, yo que soy abogado litigante, sé lo que va a cambiar eso para las empresas. Primero, vamos a tener un juez conciliador. Excelente de disposición. Ahora mismo el juez conciliador es en sede judicial, pero para mí es un trámite administrativo. ¿Por qué? Porque llegan los abogados, no estamos de acuerdo. Ahora, en ese juez conciliador, el trabajador tiene que ir obligatoriamente. Claro. Y tiene que ir obligatoriamente un representante del empleador con poderes para negociar y llegar a acuerdos. ¿Qué vamos a...? O sea, que no es de que, bueno, pues entonces déjeme yo ir a ver si No. el patrón aprueba. No, es aquí, en vivo. Y además están los celulares. Aunque está la prohibición de usarlo, vamos a escribirlo. Jefe, ¿quieren tanto? Breve, Exacto. ahí, muchacho. Entonces, ¿qué vamos quitando de ahí para las empresas? Yo represento a muchísimas constructoras. Ay,
La primera demanda que llega es fulano de tal, 3 empleados que sí trabajaban y 7 que no. Sí, Eso sí. se acabó. Claro. Es verdad. Eso se acabó. Porque en una pequeña constructora que no es tan organizado, se la lleva Checheré, como dicen, en el campo. Segunda cuestión, dentro de ese juez conciliador, va a estar acompañado de 2 conciliadores entrenados en la escuela de mediación del Ministerio de Trabajo. Van a decir al trabajador que está ahí, señor, pero aquí están reclamando 3 vacaciones. 3 años atrás de vacaciones. El empleador va a decir, nada más le debemos una. Acuérdese, José, que nada más le debemos una. Y José va a decir, sí, nada más me deben una. Entonces ahí vamos a ir retando números. Ahí se acaba. Ahí vamos a ir retando números. Mira, aquí dicen que no te pagamos la vacación y sí te la pagamos. Mira, aquí dicen que no te pagamos la participación en los beneficios y te la pagamos. Mira el comprobante aquí. Y el juez conciliador va, que no puede conocer el fondo, va a conocer ese recibo de descargo de esa bonificación. Pero a usted se la pagaron. Sí, es cierto. Cuando ven a ver una demanda de X monto, va a bajar al monto real y efectivo. Porque ahí vamos a poner todas las pruebas sobre la mesa y se va a llegar a un acuerdo. Eso va diametralmente a bajar esa sobrejudicialización que tenemos ahora mismo. Claro. Luego, entre otras cosas, ustedes saben que para apelar la sentencia hay que depositar una fianza de un duplo. Si te condenaron a 1 millón, son 2 millones. Jodiste. Si no te la ejecutan, ahora es el monto simple de la condena. Que me parece igual alto, ¿eh? Porque me parece igual alto porque no es posible que tú teniendo un derecho constitucional al debido proceso que te permita tú poder apelar, tú tengas que depositar una fianza de la misma cantidad cuando al fin y al cabo lo que te están es poniendo en condición de que tú saques ese dinero del bolsillo y obligado ya lo sacaste y cuando no lo tienes y cuando la empresa está en una situación difícil. O sea, ¿qué garantía realmente tiene el empleado de que por el hecho de que lo depositó significa que ya va a ser condenado? Sí, que lo va a cobrar. No hay ninguna garantía, pero es vamos a decir, el statu quo que tenemos ahora mismo. Sí, eso yo imagino que para no... fuerte, pero se mejoró bastante. Ese mejoró. Lo que Sí. pasa es que ahí también hay un negocio con las aseguradoras y con las pólizas de seguro. Y imagino que quitarle esa teta a las aseguradoras iba a ser difícil. Lo que te diría ahí también es que ya las aseguradoras no están asegurando. Si la aseguradora te da una fianza, es porque tú le pusiste un certificado del mismo monto o del duplo. Ofre, como Así sea, que es. sería lo mismo. No, sería peor. Porque yo le voy a dejar un certificado a otra peor. gente. Yo prefiero poner el certificado a nombre mío y ahí Claro. está validado. Entonces, en otras cuestiones que ya son muy técnicas, pero lo que quiero que entiendan el porqué de depositarla y no dejar eso atrás hasta que se vean otros temas. En cuanto a la ejecución de la sentencia, son 8 días. Se acabó que te notifican un viernes y el lunes están con un camión. Señores, tenemos que proteger las empresas que son las que dan empleo. Claro. No sería posible que aquí nos notifiquen el viernes y si este programa se estuviera llevando a cabo el lunes, que venga alguien y nos lleve todo. ¿Cómo Entonces, ha pasado? sí, pasa muchísimo. De Hay historia de alguaciles llegando a aeropuertos a amarrar aviones con soga para que llevárselo. Sí, Historia de alguaciles. Eso está Hay historia ligero en aquí. Higüey hubo una época que se le llevaban la maleta a los turistas en los hoteles para presionar. Entonces, muchas ilegalidades que se pero eso cometían es una contra locura. las empresas se van a acabar con ese proyecto. Javier, dicen muchas personas que va todo para el empleador, el empresario, y casi nada para el empleado, viendo que un solo día de vacaciones, 3 días para los padres que quieren beber en la celebración de sus nuevos De la hijos. bendición. Nació la varón. bendición. De la bendi. Nació varón. Y que la parte técnica que acabaste de mencionar, técnico-jurídica del tema de la labor y la litis cuando se presentan. Pero ¿qué tan importante es para el empleado esta reforma laboral? Bueno, fíjate, para el empleado va a ser un avance significativo. Por ejemplo, en términos de pago de los derechos de los trabajadores, se adecuó también una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece
que cuando se hace un pago en la cuenta nómina del trabajador, pues el empleador se descarga hasta ese monto depositado. Entonces ahora, tú tienes 20 años depositándole, ahora mismo en esta situación actual, tú tienes 20 años depositándole a un trabajador en una cuenta, pero tú tienes miedo de cuando haces un desahucio, que el trabajador no aparece, etcétera, etcétera, tú no depositarle en la cuenta, porque tú no sabes si un juez te lo va a coger o no. Ahora, con este nuevo proyecto, pues sí el juez va a tener que descargar a la empresa, con lo cual el pago de ciertos derechos a los trabajadores va a ser más rápido y expedito. Excelente. Entonces, eso es una ventaja para el trabajador, que va a recibir su dinero muchísimo más rápido. Incluso, aunque haya un litigio, aunque se suscite un despido, una dimisión, lo que sea, una forma de terminación del contrato de trabajo aparte del desahucio, aunque haya eso, tú vas a poder depositar y llegar con ese comprobante. Okay. Y ya de entrada te vas a ir quitando, vamos a decir, pagos adeudados al trabajador. Pero también con la reforma procesal que le conviene a las empresas, también le conviene a los trabajadores. Porque no se va a poder estar depositando documentos para darle larga a litigios que duren 3, 4, 5, 6, 7 años para unas prestaciones laborales. Mi padre me enseñó que el trabajador necesita resolver un litigio en menos de un mes. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ahí es que le quitan el crédito en el colmado, cuando pasa un mes. Entonces, esos litigios, con esta reforma, incluso también el expediente, va a pasar completo del juzgado a la Corte de Trabajo. Eso va a hacer que los litigios se conozcan en 6, 5, 7, 8 meses. O sea, que también eso va a beneficiar bastante al trabajador. No es solamente las cuestiones del aumento de las vacaciones, el permiso de paternidad, etcétera, sino que hay muchísimas otras cosas que indirectamente le van a beneficiar al trabajador. E incluso también los principios fundamentales, se fortificó las cuestiones del respeto a la dignidad del trabajador, que eso va como un derecho fundamental, ampliar muchísimas cuestiones en favor de los trabajadores. En términos salariales, ¿hay algún acuerdo en esta reforma para que los aumentos salariales puedan hacerse de manera obligatoria o qué? No, el Ministerio de Trabajo viene trabajando, el ministro viene trabajando en un pacto salarial. Todavía eso no se ha llegado a acuerdo, pero no se modificó nada del Comité Nacional de Salario, que es el que dicta esas resoluciones de salario. No se modificó. Ok, perfecto. La cesantía, ¿qué dicen las empresas? ¿Por qué eliminarla? No, hemos avanzado bastante en eso. Ya el discurso no es ese. El discurso es mantenerla, pero reestructurarla. ¿Qué cosa tú no tuviste en la entrevista? ¿De qué? Laura lo dijo ayer incluso en un foro para la reforma laboral que se llevó a cabo en Pucamaima, auspiciado por la Academia de Ciencias, la Asociación Dominicana de Derechos del Trabajo, del cual yo soy su secretario general, y ayer hubo un panel bastante edificativo ahí en la Pucamaima. El tema de todo eso, perdonen, el tema de todo eso es que, mira, muchos beneficios para el empleado, pero resulta que todo eso lo propone el empleador. Entonces el empleado dice como que tú me estás beneficiando a mí, eso tiene cocorícamo. Que tú me vas a poder depositar en mi cuenta y que eso me beneficia a mí porque es más rápido. Pero algo tienes tú que ganar. La cuestión es que eso cuando no se hacían esos depósitos, hay puse ese ejemplo como uno de ellos, pero te lo digo casi todo. Te lo digo porque litigiosamente, cuando tú no le pagas a una persona, tú sabes que vienen intereses, que vienen esto. O sea, hay un beneficio de parte y parte. Además de que el hecho de que si una persona, por ejemplo, una persona tiene un despido injustificado y demanda, y el pleito dura 3 años, se le calcula un tiempo en base a los 3 años, porque el cálculo al final es, o sea, y lo hacían muchos jueces así, el cálculo al final era desde cuando empezó a trabajar hasta cuando terminó la demanda. Claro. Entonces, por eso le hacía esa acotación, para que la gente entienda que en toda negociación se cede algo. Y el hecho de que nada más se diga el beneficio del empleado es porque el empleado es el que regularmente se queja. Y es porque el empleado es el que más ha tenido los ojos chiquitos con respecto a la reforma laboral.
Sí, es cierto, hay beneficios de parte y parte. El hecho de que un conflicto laboral se solucione en 8 meses y no en 7 años, te beneficia a ti porque recibes tu dinero más fácil, más rápido, y no tienes que venderle tu caso a un abogado por 10,000 pesos. Pero por otro lado, el empleador se ahorra 3 y 4 años de indemnización que ya no va a tener que pagarte si el pleito dura 7, 8 años Y honorario de pierde. abogado. Y honorario de abogado. Bueno, eso. Por No, cierto, bueno, me hice un jaraquí. honorario de abogado. Cuando tú estás hablando de eso ahorita, yo dije, cónchale, efectivamente está afectando un sector, que es el sector de abogados. Aunque en el derecho, en la parte laboral, cuando tú representas al empleado, eso te da como un estatus, y cuando representas al empleador te da otro. No tiene que ser uno más que otro, simplemente son dos estatus distintos. El abogado de empresas regularmente nada más representa empresas y no está en el pasillo de ninguna institución esperando empresas para comprarle sus procesos. Sin embargo, el abogado laboralista que defiende empleados regularmente está en pasillos esperando un empleado para ofertarle sus servicios y le dice, yo me cobro de ahí, tranquilo que yo me cobro, tú no tienes que darme un peso. Y con el tema de la venta de los casos que se va a solucionar que se puede solucionar con el juez conciliador. En ese momento el juez conciliador se va a dejar a cada una de las partes conciliar también el pago de los honorarios de los abogados. Pudiera darse el caso de, lo que sí está puesto consensuado es que si el abogado del trabajador obstaculiza la conciliación por honorarios, el juez conciliador puede ordenar que el juicio de fondo se celebre libre de costas, o sea, libre de gastos para el abogado. Okay. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es que se llegue a ese acuerdo. No es obligatorio. Vamos a explicar esa parte, porque no todo el mundo entiende lo que es libre de costas, porque se supone que la justicia es gratuita. Entonces, ¿qué significa libre de costas? Libre de costas las costas son los gastos en que incurren los abogados para representar una de las partes que por ley de 302 de honorario tiene que pagar la parte que pierde el litigio. Okay. En caso de que el juez diga, tiene que pagar las costas del proceso. Que sabemos que ahí también se incluyen los honorarios. Entonces eso significa que si usted jode mucho, le va a decir, ok, pues mira, desde ahora te voy a decir que en la sentencia de fondo, aunque tú ganes, no se va a condenar al empleador a pagarte tus honorarios. Por ende, tú no te vas a poder cobrar de ahí. Lo que va a obligar al abogado a llegar a un acuerdo con su cliente. Claro. Sí, porque generalmente se pacta un cotalito y los representantes de trabajadores pactan un cotalito de un 30% de lo que vaya a recibir el trabajador. Por eso es que hay tanta litigiosidad. Si yo llevo un litigio durante 7 años, tengo la costa de primer grado, la de segundo, la de la suprema, y también tengo un monto más grande por la condena al trabajador. Sí, claro. Porque la ley ordena que se indexe la moneda. O sea, que el valor que perdió el dinero en el tiempo se le sume. Entonces también eso infla los montos. Entonces, la idea es que se acabe eso. Sabes que yo soy abogado litigante también. Lo que pasa es que regularmente, y lo he dicho en múltiples ocasiones, que el abogado litigante no es lo mismo que ser licenciado en Derecho o abogado y punto. Y como yo sé que nos están escuchando muchas personas y las especialidades de esas modificaciones que estamos hablando solamente las van a entender un abogado litigante, le interesa es que lo entiendan los empleados y que lo entiendan los empleadores que nos están escuchando, para que de esa manera también puedan tener mejores asesorías jurídicas. Claro. Porque una asesoría jurídica puede ser el mejor consejo que puedes recibir como la peor situación que se te puede presentar. Correcto. O sea, una asesoría jurídica puede joderte tu futuro como puede arreglarte tu patrimonio y tu futuro por igual. Y claro, por eso te hago las preguntas guiadas de esa manera para que la gente pueda entenderlos. Javier. Principalmente Nathaniel, que no escucha las entrevistas. Litigamos de manera diferente. Javier, si se mantienen los acuerdos entre empleado y empleador, se hacían y se van a mantener durante la nueva ley laboral, ¿por qué ponerlo entonces dentro de la reforma? Por ejemplo, lo de los teléfonos. Para que tengan más carácter legal.
ya no es solamente una política, ya es una cuestión de una obligación que está puesta en el código de trabajo. Para mí que eso no está hecho con la finalidad con la que se dice que está hecho. Adelante, lo escucho. Para mí, la finalidad con la que eso está hecho es para que no el empleado no evidencie faltas en su trabajo. Por ejemplo, recuerdan Poliplas, ya podemos hablar de eso, ¿verdad? Sí, claro, recuerdan sí, Poliplas. claro. Recuerdan el teléfono grabando dentro de la planta. Claro. Recuerdan lo que se supo a través de esa grabación. Sí. Pero al mismo tiempo también el hecho de que tú puedes grabar desde dentro de tu empleo, tú puedes grabar el mecanismo de producción de un producto, valga la redundancia, que tiene una patente. Igual tú puedes grabar, claro. Igual tú puedes grabar o tomar fotografías de documentos que están en la computadora, que te los puedes robar y que pueden tener un costo en el mercado empresarial, como secreto empresarial. También puede estar el hecho de que tú estés grabando a tu jefe mientras tu jefe esté hablando, o que tú dentro de tu trabajo estés utilizando tu teléfono para hacer TikToks feísimo y perrísimo con el logo de la empresa con la que tú trabajas atrás. Mira, entonces, para mí que esa es la finalidad real. Yo te voy a decir algo. Es muy duro tú como jefe, ajá, o director o encargado de un personal subir algo a las redes y que el primero que le dé me gusta sea un empleado tuyo. ¿Tú me entiendes? Es muy difícil. Como también es muy difícil tú entrar a las redes, entrar a TikTok y ver a una muchacha o a un muchacho haciendo uno de estos doblajes en los que no hay mucho pudor con tu logo detrás. Claro, o en el pecho. Ya que son, ¿verdad? Que son marcas amigas, haciendo cualquier TikTok y rica ahí atrás. Cuidado, no. Pero. O di que hay muchos tipos de leche, pero no todas son. Sí, Javier, volviendo a la cesantía. Don Pedro, excúsenos. Estamos hablando, don Pedro. Denle para allá. Volviendo a la cesantía, la piedra de la discordia. Ahí está Lady Lynn salvando la marca. ¿Cuáles fueron las diferencias neurálgicas entre gobierno y empresarios para que ahí quedara el tema de la cesantía? No. Lo que he escuchado es que el régimen actual resta mucha competitividad, imposibilita la formalización de empleo, sobre todo afecta a pequeñas y medianas empresas. He escuchado hablar también de otras modalidades que se utilizan en otros países como una especie de seguro. Obviamente cada realidad es distinta, pero lo que se ha mencionado es que es algo que podríamos considerar en la República Dominicana. Yo te voy a corregir algo de tu planteamiento. No fue gobierno y empresarios, no. Empresarios y trabajadores. Porque el gobierno aquí fue un mero conciliador. Mira, se presentaron bastantes opciones, se hicieron estudios, todo eso se planteó, todo eso se discutió. Lo bueno que decía al principio era que los trabajadores no se pararon y se fueron. Porque en todas las discusiones anteriores, los trabajadores se paraban y se iban cuando se iba a hablar ese tema. No, aquí los trabajadores escucharon diversas propuestas y ninguna lamentablemente fue consensuada. Lamentablemente, no se llegó a ningún acuerdo, se escucharon muchas situaciones, muchas cosas. Ahora, yo quiero traer a colación algo que dijo el profesor Milton Ray Guevara ayer en ese panel de reforma laboral. Nosotros tenemos una industria fuerte, muy fuerte. Y esa industria se ha creado con ese código del 92, con esa cesantía. Entonces, si bien es cierto que hay que estructurarla, habría que estructurarla, buscarle la manera, hay que hacerlo en base a un consenso. Y sobre todo, como decía doña Laura ayer y don César Dargán, respetando derechos adquiridos. Respetando derechos adquiridos. Y creo que esa discusión tendrá su momento y llegará a sentarse y visualizar qué se puede hacer con eso y qué estructura buscar o qué mecanismos adicionales buscar. Se habla de un seguro de desempleo, se habla de que ese pasivo laboral pueda ser presentado ante la renta como gasto, un sinnúmero de cosas más y de estructuras que pudieran buscarse. Hay variados sistemas que pudieran llevarse a cabo. Ahora, eso va a ser fruto de una discusión
posterior, entiendo yo. Y una discusión que debe de llevarse a cabo objetivamente y buscando la mejor manera para avanzar en ese tema en el país. Pero creo que sí es necesario aclarar que realmente eso no nos ha restado competitividad. No nos la ha restado. Pero los empleadores sí quieren que esa discusión se lleve a cabo. Ayer don Pepe Abreu decía ahí que esa discusión para ellos está cerrada. Porque los empleadores, y él lo decía de una manera muy jocosa, pusieron sobre la mesa procedimiento, jornada y cesantía. Y que de 3 batearon 2. O sea que el averaje está bueno. Y que ya ese juego parece que se pichará en otra ocasión. Mira, aunque usted haya quedado en un acuerdo con su empleador, tienen que tener claro que cuando se apruebe esta reforma laboral, hay 7 cosas que ya no se van a poder hacer. Ya no se pueden hacer. Uno es hacer durante el trabajo cualquier tipo de propaganda religiosa o política. Te voy a ir diciendo que esa ya estaba puesta, sí. Ya estaba puesta esa. Extraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, materia prima elaborada sin el permiso del empleado. También. Hacer uso de dispositivos electrónicos en la hora de trabajo. Eso es lo nuevo. Usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en trabajos distintos de aquel que esté destinado a usar los útiles y herramientas del empleador. Eso estaba también. Eso sería como imprimir la tarea del hijo suyo en el trabajo. Cosas que no pasa en este país. Cosas que no pasa en este país. Hacer colectas en el lugar en el que presten servicio durante las horas que eso también estaba, pero los SAN siguen corriendo en las empresas como el mejor. Incluso a veces hasta los mismos supervisores son que lo organizan. Pero Javier, la venta de productos, yo fui a una lavandería antes de ayer. Mira, yo conozco y esta niña, mira que yo estoy vendiendo estos productos, ven a ver, y sacó su funda y hizo un display en el mostrador de la lavandería con todo el personal y todo el mundo y las cámaras. Mejor que sea eso y no que te diga, ¿quieres ser dueña de tu propio tiempo? 6. Portar armas de cualquier clase durante las horas laborales, eso correcto. es obvio. Yo recuerdo un compañero que estaba harto ya y quería que lo cancelaran y andaba con un teaser. Un taser. Y haciendo que y se reía como un loco hasta que lo cancelaron. Ya se le fue la locura. Claro. Amigo de Edwin Cruz ese muchacho. Y por último, presentarse al trabajo o trabajar en estado de embriaguez o en cualquier otra condición análoga. ¿A qué se refiere? Pero eso no... drogado con el uso de estupefacientes. Eso es. Estupefacientes, como dicen. Nosotros, sí, para que YouTube no bloquee, uno dice que escupe paciente. Sí. Claro. Pues ya ustedes saben, esa no estaba antes, ¿verdad? Sí, esa estaba también. Eso estaba también. Por eso. Sí, eso estaba, todo eso estaba. ¿Y la embriaguez? Sí, claro. Para que hay gente que trabaja. Sí, hay gente que llega los lunes. La gente no va a borrachar el trabajo, la gente va llega. sacada. No. Otra cosa, ¿se hizo alguna modificación con respecto a... Mira, hay un tema que es bien grave, para mí es gravísimo en el ámbito laboral, que es la litispendencia de los procesos penales, de los procesos laborales sobre los procesos penales. O sea que ningún empleador realmente podrá someter a un ladrón, a un violador de la confianza por robo en una empresa, porque el abogado común, el abogado con 2 dedos de frente y un chin de experiencia, lo primero que hace es ponerte una demanda laboral. ¿Y qué sucede? La demanda laboral pone en hold la demanda penal. Por ende, vas a tener que conocer primero las prestaciones antes que conocer el robo. Ciertamente, cuando esto se hizo, ustedes no sabían que ustedes no son ladrones, pero si fuesen ladrones, esto lo tuvieran bastante pendiente. Resulta que esto lo han utilizado mucho los delincuentes para adentrarse a una empresa, regularmente distribuidoras de algo, hacer un robo masivo y luego del robo masivo poner la demanda laboral, y son ellos los que te están demandando a ti. Independientemente de que tú tengas todas las pruebas de video y todo de que te robaron. 2 veces te roban. En ese caso, no sería 2 veces porque una cosa no tiene que ver con la otra, pero está cabrón
pagarle prestaciones laborales a una persona que se te acaba de robar millones de pesos. Eso pasa en bancos, pasa en distribuidoras de alimentos, pasa en empresas de producción de algún servicio. Entonces, esta parte no se discutió en ningún momento. No fue de esos temas traídos, pero si bien es cierto todo lo que tú acabas de decir, porque lo he vivido en carne propia, el hecho de que los juicios ahora vayan a ser de 6 a 7 meses va a ayudar a que esto se va a terminar rápido y voy a poder seguir con mi proceso penal. O sea, que ahí va a haber igual vas a tener que pagar la prestación primero. Sí, si tú pruebas el despido, no, pero sí, tiene que pagar, como dice un cliente mío, ganamos el caso, pero tengo que pagar derecho adquirido. Bien, vamos entonces a pasar al otro tema. Vamos a pasar al otro tema que bien lo enlazaste ahí. ¿Se modificó algo respecto a las condiciones de despido? No realmente. Solo lo único que se hizo fue, y esto es muy técnico, tú me lo vas a entender, suspender el plazo para ejercer el despido cuando el trabajador está de vacaciones. Tú sabes que tenemos un time frame de 15 días para despedir a alguien que sabemos ya cometió una falta. Si está de vacaciones, pues generalmente el que sabe que lo están investigando te mandan de vacaciones. Quiero mis vacaciones. No solo que te mandan de vacaciones, sino que el mismo va a recursos humanos. Doctor. Quiero mis vacaciones para que no lo despidan. Igual también pasa del empleador que te manda de vacaciones y tú sabes que cuando tú llegues esa carta está ahí, tú no tuviste vacaciones. Usted no durmió durante ese tiempo. Sin embargo, ahora agregamos el tema del celular. ¿El celular va a ser una razón de despido justificada? Si tú no cumples la obligación de no usarlo, si lo tenemos pactado, si tenemos una política de uso de medios digitales firmada por el trabajador, sí, va a poder ser una forma de despedir al trabajador. Y como decía antes, ya lo había. Lo único que se hizo fue actualizar y modernizar ese código de trabajo, incluyendo ese tipo de cositas. Mira, yo no puedo dejar de aprovecharlo a ustedes dos juntos, porque algo, a partir de ese mismo ejemplo que tú ponías, una prima te manda la información. Algo que algo que pasa con frecuencia, y por ejemplo, le pasó a un amigo que cuya familia tiene una tienda importadora de bebidas, descubrieron el robo a través de las cámaras de un empleado, pero ellos no pudieron utilizar esos videos en el proceso contra ese empleado. Tuvieron que pagar las... ¿Por qué no pudieron utilizar los videos? No, ahí era mi pregunta, porque te voy a decir, ¿tú sabes por qué? No es el único caso que lo he escuchado, no es el único caso, y la cantidad de casos es tal que tú lo que sientes es, óyeme, pero el que está desprotegido es el empleado, o sea, y por lo que tú mismo decías, el empleador, por lo que tú mismo decías, o sea, me acaba de robar, tengo la evidencia, pero no solo tengo yo que pagarle a ese ladrón, sino que la evidencia que tengo no la puedo usar. ¿Por qué eso pasa y por qué pasa con tanta frecuencia? Porque como decía la productora, no me llamaron a mí, que yo le hago una política, y en los mismos contratos le digo, aquí hay cámaras, y esas cámaras van a ser utilizadas para fiscalizar tu trabajo. Y esas cámaras podrán ser presentadas en tribunales de la República. ¿Por qué? Porque hay muchos jueces que, garantizando derechos fundamentales, dicen que no, que me grabaron sin mi consentimiento, etcétera, etcétera. Entonces excluyen esa prueba donde está ese robo. En tribunales o en Europa, incluso se han aceptado pruebas de cámaras ocultas. Claro. ¿Por qué? Porque le hacemos un test de proporcionalidad de Robert Alexei, un alemán bastante claro, sabiendo si tenemos una proporcionalidad, si era lo más justo y si evidentemente era el único camino para recorrer y saber que me estaban robando o que estaban infringiendo. Javier, que si eso está ahí es para garantizar la seguridad de todos. Empleados y empleadores, y que ese tipo de situaciones no pasen. Lo único que no se acepta son pruebas de, por ejemplo, ya tú no puedes romper la intimidad del trabajador en el baño, claro. En la cocina cuando pero no está trabajando, un sinnúmero de cosas. Almacenes, como fue este caso. Correcto. La joven aquí sabe de esos términos, porque yo le di clases y uno de los temas que hablamos fue
de esa vigilancia que tiene el empleador. Te puede poner una iglesia con esa fe, doctor. No. Mire. Haga lo propio entonces. No, pero Doctor, ustedes gracias. no saben es que este profesor nos hacía a nosotros coger a la universidad un sábado desde las 8 de la mañana hasta Bueno, que le diera la gana. Bueno, pero eso es enseñar. Es Claro, enseñar. claro. El conocimiento no ocupa Esa es espacio. la rigidez de la enseñanza. La en clase Puerto de Rico. los Claro, sábados claro, no claro. aprendí nada. Nadie Bueno. estaba en eso. Le agradezco. Esa Le política agradecemos por escrito. infinitamente. Le agradecemos infinitamente esta charla magistral, esta disertación, porque ciertamente no habíamos tenido un programa tan didáctico. Desde cuando explicamos las teorías de supervivencia si había un apocalipsis zombie. Mire, doctor, que hablamos del... Sí, porque aunque usted no lo crea, hay toda una política respecto a eso. Y en Inglaterra acaban de prohibir los cuchillos para matar zombies. Sí, así mismo. En Inglaterra acaban de prohibir la venta de cuchillos para matar zombies. Entonces, de verdad, hacemos un poquito de broma porque en Infiltrados tenemos sentido del humor, aunque la mayoría de la gente no lo comprenda. Pero No, hay que reírse todos los días. hay que reírse El día todos que los tú días. No te ríes, no, pero no lo vives. hoy yo le aseguro que mucha gente aprendió, Sí. entendió algo de lo que no tenía el más mínimo conocimiento. Y se lo agradecemos infinitamente agradezco porque yo a ustedes. primero nos siguió el juego, nos siguió el ánimo, explicó digamos, sin tecnicismos, Sí, sí, exactamente. Aplatanado completamente. Y sé que el público se lo va a agradecer por igual. Bueno, se lo agradezco yo a ustedes porque a mí me encanta este tipo de encuentros, porque sé que a una sola persona que nosotros lleguemos, estamos haciendo un buen trabajo como sociedad Así y es. ustedes como medio informativo que son. Así mismo. que yo los felicito a ustedes también. Que bueno, muchísimas gracias, Javier. La fábrica que fabricaba los cuchillos para combatir los zombies estaba en la zona franca de Santiago y van a cerrar. Entonces no sé si a usted le tocará No, pero en llevarse- serio, que ustedes están hablando. Es de verdad. Bueno, nosotros nos vamos a despedir de Javier Suárez, director de la Mesa Técnico Jurídica de la Reforma Laboral. Muchísimas gracias. Siempre. Y para nosotros es un honor. Infiltrados por Top Latina.